Muy bien, comenzamos entonces con la presentación de hoy, que está a cargo de Kirsten y de mí. La semana pasada estuvimos hablando de cómo fue más o menos el proceso de conquista en México, ¿no? En Centroamérica, en Mesoamérica. Hoy nos vamos al sur. ¿Qué pasó en el sur, en Sudamérica? Y el título del capítulo del libro es La conquista y la reconquista del Nuevo Mundo. ¿Qué significa la conquista del Nuevo Mundo? La conquista, ¿quién hace la conquista? ¿Quién hace la conquista? ¿Quiénes son las personas que hacen la conquista del Nuevo Mundo? España. Los españoles, claro, ¿no? Los españoles son los que hacen la conquista del Nuevo Mundo. ¿Y quiénes hacen la reconquista del Nuevo Mundo? ¿Quiénes hacen la reconquista del Nuevo Mundo? ¿Aló? La conquista lo hacen los españoles. ¿Y quiénes hacen la reconquista 300 años después de que llegaron los españoles? La reconquista la hacen los descendientes de los indígenas, ¿no? Cuando buscan su independencia, ¿ya? Entonces la conquista la hacen los españoles, la reconquista la hacen los descendientes de los indígenas, ¿no? Que, que pues tratan de recuperar su independencia, ¿no? Después de 300 años más o menos. Bien, vamos a comenzar con esto. Entonces, la presentación de hoy tiene dos partes, cómo fue la conquista de Sudamérica, específicamente el Imperio de los Incas, y la segunda parte de la presentación a mi cargo es el inicio de la reconquista. Muy bien. Entonces, Christine nos ha mostrado aquí, nos ha puesto un videíto, es muy breve, como 4 minutos, sobre más o menos tener una idea de quiénes eran los incas, como para niños, pero simplemente para tener una idea. Y luego ya vamos a comenzar a desglosar, a analizar las cosas más importantes de este video, parte por parte. Déjame share screen otra vez con sonido, porque no lo hice con sonido. Ujú. Ahora sí. Ok, que estoy compartiendo. No, ok, un momento. Oh, no pues. Un momento, disculpen. Ok, entonces estamos. Este videito, ¿ya? Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. No importa, no importa. Con los españoles, Bueno, algo importante que se acaba de decir aquí es que el imperio de los incas fue el más extendido, el más grande de los imperios antes de la llegada de los españoles, más grande que los aztecas, ¿ya? a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría Imagínate eso, los mayas existieron por 2000 años, no sé si recuerdas eso, casi 2000 años. Los incas existieron por casi 100 años nada más, una gran diferencia, pero en poco tiempo pudieron expandirse más que todos, llegando a tener casi 12 millones de personas. Ujú. casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol El dios principal de los incas, el dios del sol. mismo mandó a su hijo Zapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos Se menciona en este video la división social. Principalmente estaba dividido en grupos de familias. Varias familias trabajaban juntas, se apoyaban juntas, se cuidaban juntos, trabajaban la tierra juntos y esa era la división social. Grupos de familias era el núcleo de la sociedad. No solamente una familia, sino grupos de familias que se llamaban ayllus.
del trabajo se entregaban al gobierno, quien después lo repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! Ah, no, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive compa y boato como non Vamos. vi. 1532 se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, Ok, fueron llamados Siguiente. el pueblo del sur. ok. Muy bien, Cristian, podemos comenzar. Okay, so en este mapa hay todos los territorios que los incas tenían, y puedes mirar que es una gran parte del Suramérica, y como dijiste el profesor, que fue el más grande del tiempo. So tenían territorio en Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, y hay diferentes colores en el mapa porque habían 4 provincias dentro del territorio. Y conquistaron a varias otras culturas cuando extendieron al resto del Suramérica. Y vamos a hablar un poquito después qué pasó cuando conquistaron las diferentes culturas. So, como dije, tenían 12 millones de personas que vivieron Vivían. Ujú. que vivían en estos territorios, y ahí no sé cómo decir los nombres, pero sí sé Ajá. que fueron en Bolivia, Chile, Argentina y Colombia, pero todo Ujú. fue el territorio de los incas.
Sí, esta es la manera como los incas dividieron a su territorio en 4 provincias. ¿Y cómo se dice la palabra provincia en quechua? Suyu. Entonces tienes la provincia Chinchay, la provincia Kuntin, la provincia Coya y la provincia Anti. Por eso todo esto en conjunto se llamaba el Tahuantin Suyo. Tahuantin es el número 4 en quechua, las 4 provincias. Así se llamaba todo el territorio, muy grande de los incas, ¿no? O sea, si te imaginas que Perú es como 2 veces Texas, imagínate, ¿no? Es muy grande. Ujú. Te ayudo aquí, ¿verdad? Sí, puedo hablar un poquito. Ok. So, cuando los incas conquistaron todos esos diferentes territorios, también había otras personas viviendo allí. So, cuando conocieron estas culturas que ya formaron las Inca territorio, también como mm, ok, so las paracas, se dice paracas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, aprendieron muchas cosas de los textiles, o cómo hacer ropa bien bonita con diferentes colores que agarraron de las plantas y cosas naturales. Los chavín los tenían como fueron expertos en el arte de piedras o como carving y tallando roca. Y también hoy, si vas a Perú, vas a mirar mucho de esto. Mire como diferentes artificios y cosas así que todavía tienen como no tallando, tienen Ujú. las rocas sí tienen artificial artifacts y cosas así. Artefactos. Sí, artefactos. Y la Nazca tenían cerámicas o cosas para hacer platos y vasos y la mayoría de cosas fueron para comer, pero tenían como similar a las paracas, tenían diferentes colores que lo agarraron de las plantas y tierra y cosas así. Y el Tijuanaco, Tiahuanaco. Tiahuanaco. sí, Tijuanaco, yo pienso que es el más grande cultura que aprendieron porque todavía hay tantos, pues la arquitectura fue lo que aprendieron de esta cultura y todavía pues gente millones y millones de gente va a Perú y miran a las arquitectura y los templos que hicieron, pero fue en, pues lo aprendieron todo de los tihuanacos. So. Y los chimúes, ¿no? Dijiste, ya hablaste de los chimúes. Bueno, les digo otra vez lo que Cristian está diciendo. Cristian está diciendo que cuando los incas que comenzaron en el Cusco empezaron a expandirse, crecer y conquistar, como vimos en el video, muchas veces invitaban a esas nuevas culturas que eran más pequeñas y les decían, únanse a nosotros. Y a veces decían, ok, bueno, sí, porque ustedes saben muchas cosas. A veces decían no y los incas los conquistaban a la fuerza, con la guerra. El punto es que en el proceso de expansión, los incas empezaron a asimilar diferentes culturas, diferentes civilizaciones más pequeñas, diferentes sociedades, como los chavín, los paracas, los nazca, los tiahuanacos, los chimú. Y cada una de estas pequeñas culturas era especialista en algo. Los chavín eran especialistas en tallar, la piedra. Los paracas eran especialistas, los mejores textileros. Los nazcas eran los mejores cerámicos en el sur. Los tiahuanaco por el lado de Bolivia eran los expertos arquitectos, construcciones en piedra, pero para edificios. Y los chimúes eran los expertos de mi región en el norte, eran los expertos orfebres, los que trabajaban los metales. Entonces, los incas, al absorber todas estas civilizaciones tan especialistas en cosas, pues los incas se volvieron especialistas en todo. Eso es el punto, ¿ya? Eso es el punto, porque absorbieron pequeñas culturas tan expertas en cosas que los incas los absorbieron y se volvieron ellos expertos en todo esto. Por eso la cultura inca y la civilización inca fue tan rica, tan grande, tan poderosa, porque tenía lo mejor de todos.
¿Qué más? Me pasé. Ya, ahí. Ujú. Okay, so el capital de los incas fue Cusco. Era capital y hoy lo puedes encontrar en el sureste de Perú. Si vas a Perú, sí todavía se llama Cusco, pero obviamente se mira un poquito diferente. Y es estimada que 2 millones de gente vivieron o que van cada año a mirar a las montañas y las ruinas, imperios que todavía están ahí en Cusco. Y el nombre de su ciudad mire dos diferentes interpretaciones. Una viene del palabra quechua, que significa el centro del universo, pero también hay traducción aymara, que viene de un mito de dos hermanos que encontraron a la ciudad y cómo lo encontraron es que transformaron con alas y esos alas los daron pues podían encontrar mucho más porque tenían alas y podían ir a diferentes como el Nuevo Mundo que vamos a hablar y encontraron al Cusco. Ujú. Edgar, ¿me escuchas? ¿Escuchas ahora o no? ¿Todavía no? Pero todos escuchan, ¿verdad? ¿Todos escuchan? ¿Sí? ¿Sí escuchan? Eh, bueno, escúchame a mí ahora, porque hago la explicación ahora, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, aquí Kirsten nos está contando que la capital de los incas, pues, fue Cusco, que está en el centro del Perú, en el centro del Perú está Cusco, en las montañas es muy alto, seguramente ustedes han escuchado que ir a Cusco ahora puede ser un poquito difícil porque es tan alto que necesitas un día para acostumbrarte por el oxígeno, por la altitud y el oxígeno, ¿no? Y ahí fue la capital de los incas, con una población de más o menos 2 millones de personas. Ahora puse esta foto a la derecha arriba, donde vemos una construcción, ruinas de construcción plenamente en piedra, ¿no? Así eran las construcciones incas, totalmente piedra. Abajo vemos cómo típicamente las bases de las construcciones todavía son incas, pero la parte superior es adobe español. Y eso es muy bonito y muy característico de Cusco. Ustedes van a Cusco y pueden ver toda la parte de abajo de las casas de piedra, 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 porque ahí eran las casas de los incas. Pero la parte de arriba, adobe, construido por los españoles. Los españoles después se instalaron en Cusco y formaron sus casas con las bases incas. Por eso ves esa combinación de base inca y parte superior española, lo que la hace una ciudad muy, muy particular. Luego, con respecto a la pirámide. Sí, el pirámide social de los incas, el más alto fueron los emperadores y se llamaron los Zapa Inca y los incas creyeron que los emperadores fueron descendientes del Inti, que es el rey del sol, que todos creyeron en. Ujú. Y el segundo hay realeza y los nobles que también tenían, pues voy a regresar, a los emperadores tenían como todos los privilegios que puedes pensar. Imaginar, claro. Y que no podían hacer nada mal, todo que ellos hicieron fue como law, como le dicen. um, y como no fueron dioses, pero fueron reyes del mundo inca y pues el más Ujú. alto de la pirámide. Y, Claro. y luego, segundo fueron la realeza y los nobles que no fueron reyes el mismo que son los Zapa Inca, pero tenían también privilegios como podían compartir el gobierno y también creyeron que fueron como descendientes de Manco Cápac, pienso que fue, y, y él encontró él tiene como encontró
a la distina inca y creyeron que la más alta de la realeza, que son como nobles y gente así que tenían privilegios, que fueron descendientes de él. Ujú. Bueno, esta pirámide social de los incas es muy similar a las pirámides de los aztecas y los mayas, ¿no? En general, las civilizaciones autóctonas de las Américas antes de la llegada de los españoles tenía un rey que se creía que era descendiente directo del dios, ¿verdad? En el caso de los incas del dios Sol. Y luego pues tenías a las personas con más privilegios, luego más abajo la gente del pueblo y más abajo siempre los siervos y esclavos, ¿no? Siempre todas estas civilizaciones tenían esclavos que eran usualmente perdedores de guerras, que se usaban obviamente muchos para trabajos forzados y otros para sacrificios humanos. ¿Qué más? Vamos a hablar del siguiente slide. Esto se trata. Ok, aquí está. Entonces, ya. Sí. Sí, y como hablamos un poquito del IU, pero fueron gobierno de familia, pero no era como gobierno tan como serio. Entonces fue diferentes familias que que trabajaron juntos para hacer comunidad que todos los puede compartir y como aprender de ellos y todo fue entre ellos, so no tenían como president o alguien que decía, oh, ese es como lo vas a hacer, fue todo como, la gente que trabajaron en IU, pues fueron como todo el mismo, todos trabajaron juntos y nomás fue diferentes familias o también estaban conocidos, todos lo tenían como buen, pues sí, todos conocidos como una familia, pero no de sangre. Y cuando entras en el IU también no tienes privilegios, pero tienes protección. Si algo se pasa, si alguien, cuando los conquistadores y diferentes gente que quieren bien y robar o hacer cosas porque la mayoría de gente sí fueron los del pueblo, so the commoners, so tenían mucha como plantas y cosas así que necesitaron hacer para el gobierno porque no tenían como esclavos, pero sí fueron, necesitaron hacer cosas para el gobierno. Bueno, muy interesante esta sociedad, una sociedad bastante comunista si la analizamos, ¿no? Porque todos tenían la obligación de trabajar, todos eran asignados a alguna función específica, pero como eran simplemente autosuficientes, pues todos trabajaban para producir, para poder comer y estar tranquilos. No existía el dinero, una sociedad bastante comunista, no tenía el valor del dinero, ¿no? Entonces el Ayu era el núcleo de la sociedad inca. ¿Qué era un Ayu? Un grupo de 3, 4, 5 familias que se unían para protegerse, autoayudarse, trabajar la tierra, criar sus animales, cocinar y vivir. Y si yo producía papas y mi vecino producía maíz, pues podemos intercambiar cosas. No había ningún tipo de dinero o cosas así. Y así era el núcleo de la sociedad, que era la mayoría del imperio, ¿no? Así funcionaba en Ayus. ¿Qué más? Ok, en religión sí, pienso que todos saben que creían en muchos dioses, entonces que tenían la más popular es el Inti, que es el dios del sol. So, es el más popular, tenía un festival solamente por el Inti y en este festival hacen sacrificios humanos y tenían como bailan y hacen muchas cosas, así te voy a hablar más después. Y también tiene el Viracocha. Viracocha, Huiracocha. sí, que es el creador del mundo El Dios creador, sí. y también pues como tiene así alrededor de los animales, los humanos, como todo
en el planeta es, pues, él lo hacía. Ujú, Y claro. luego, sí, tenemos el Apu Iapu, es Ujú, es el dios que trae el lluvia. So, muchas ujú, de los festivales y sacrificios que lo hacían por el Apu Ipayu, porque ujú. necesitaron lluvia La para lluvia. sí, la lluvia para los diferentes cosas que necesitan, ¿verdad? Los Ujú, plantas y para los claro, animales y demás para vivir necesitan y también pensaron que si unas veces si no hacen los sacrificios que no va a llover, el sol no va a venir, cosas así. So, creyeron, claro. sí, creyeron mucho, mucho en esto y eso es porque mucha gente estaba bien con haciendo sacrificios humanos porque Ujú, si alguien no se muere, pues el sol no va a venir. So, claro. sí. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, o muy similar a las culturas mesoamericanas, ¿no? Los sacrificios tienen el objetivo de contentar a los dioses para que no le falte nada a la civilización, que venga la lluvia, que salga el sol en su momento, que la tierra produzca, como el último dios, Mamaquilla, que es la diosa de la tierra, la que nos da la comida, ¿no? Entonces, esos sacrificios humanos eran para mantener contentos a los dioses. Y a la derecha tiene una foto de una momia de una doncella, una mujer sacrificada. Y en ella se ha podido encontrar cómo las drogaban varios días antes de sacrificarla para que el día del sacrificio pues esté muy dócil, muy tranquila y no sienta nada, ¿no? Entonces con productos naturales eh, y también con un alcohol de chicha, se llama chicha, que es una cosa fermentada con alcohol que también como las emborrachaba también parte, ¿no? Para que no sienta nada en el sacrificio. Eso se ha encontrado con análisis en esta momia. Em, y bueno, les contó Christine que estos sacrificios ocurrían muchas veces en uno de los festivales más importantes que tenían los incas, ¿no? Que es el Inti Raymi, ¿no? La fiesta del sol. ¿Qué más? ¿Qué más, Christine? Ujú. So, tenían un calendario similar que nosotros lo tenemos cada 30 días. Entonces, cada 30 días tenían diferentes festivales. Un ejemplo es el Koyar Riti y es la celebración de estrellas. Se lo hicieron en Ujú. la noche y pueden mirar todas las estrellas y bailaron y cantaron. Este no tenían sacrificio, pero sí fue como nomás para dar gracias y celebrar. Claro. Y, um, Hay el Festival de la Lluvia, el Festival de las Estrellas, el Festival de la Tierra, festivales por todo lado, diferentes fechas, cada 30 días típicamente, para celebrar algo y estar otra vez contento con los dioses. Y en estos festivales, pues había la música inca. Y mira este instrumento que es popular en Bolivia, en Perú, ¿no? Sobre todo, ¿no? La música folclórica de Perú incluye este instrumento, ¿no? Que se llama zampoña y otras cosas de viento que existen hasta la actualidad. ¿Qué más? sí, otro festival que tenían fue en Sondor Raimi y Ujú, en esa celebración fue como un día de independencia porque celebraron la expansión del territorio y en este lo hicieron en el centro del imperio inca y pues toda la gente fue como día de independencia, so toda la ujú, gente se reunió en el centro del pueblo ujú. y hicieron como miras, hay cuatro gente y una silla encima de ellos y pues fueron y celebraron, fue como parade. Sí, vamos. Sí, y el más, Oh, perdón. no está bien. No, y vamos a ver un video también del Inti Raymi, que es la fiesta más importante, ¿no? Pero bueno, entonces, más o menos ya tenemos una idea de cómo era el imperio de los incas, ¿no? Ya tenemos alguna idea de qué eran los ayllus, cómo se ayudaban, una sociedad comunista, una sociedad muy religiosa, con conexión con la naturaleza y los dioses y los sacrificios, un territorio muy grande, muy expandido, incluía nuevas culturas, invitándolos o por fuerza,
La lengua principal es, ¿cómo se llama la lengua principal de los incas? ¿Alguien sabe la lengua principal de los incas? Que ahora se habla mucho en Perú, pero no todos. Se llama quechua. La lengua quechua existe en el Perú todavía, era la lengua unificadora de los territorios incaicos, ¿no? Mientras que vamos conociendo cómo era esa sociedad, ahora nos toca conocer el lado que va a llegar por ahí. Este señor Francisco Pizarro, ¿puedes creer que era pariente de Hernán Cortés? ¿Tú te imaginas qué coincidencia los parientes, los primos? No eran primos, eran parientes, pero uno llega al norte y uno llega al sur y se conquistan todas las Américas, básicamente. ¿Qué más, Kristen? Sí, Francisco Pizarro fue un explorador, soldado, conquistador y mejor conocido por conquistar a los incas. Nació en Trujillo, España, fue español, y como soldado sirvió en la expansión, diferentes expansiones, y en una de sus expansiones descubrió el Océano Pacífico. Ajá, claro, claro. Algo interesante, mira, nació en 1478. Entonces, muy parecido a Hernán Cortés, él un poquito mayor. Cuando tiene 14 años, se entera que se descubre o se entera que hay una nueva ruta, ¿no? Una nueva ruta para un nuevo lugar que nadie conoce. Entonces, él también su juventud se la pasa soñando de este lugar utópico que debe ser tantas nuevas tierras y tantas nuevas cosas. Y él no fue famoso por ser estudioso, era famoso por ser guerrero, aventurero también, ¿no? Por eso, mira, solamente 20 años después, él se enlista a participar en guerras que hay en Europa, porque en Europa hay guerras para ver quién va a ser las nuevas dinastías de los reyes, los franceses o los austriacos, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero él a los 20 años ya está voluntario peleando, era un guerrero, aventurero, ¿no? Entonces, no es muy difícil pensar que 4 años después él quiere irse a América, el nuevo continente. Ya se sabe que esas nuevas tierras descubiertas no eran Indias, no era otro lado para las Indias, que fue la primera teoría. Es una nueva tierra, entonces él quiere irse, ¿no? Y en 1502, ¿cuántos? 24 años, se va a América, a la isla La Española, que es la actual República Dominicana, ¿no? Y ahí está varios años. En esos años en la República Dominicana, casi como 10 años, no hay muchos récords de su vida, pero se piensa que vivió ahí tranquilamente, acomodándose, ajustándose a la nueva vida en un nuevo continente, construyendo lo nuevo, ¿no? Hasta como dice Kristen, desde la República Dominicana a otro famoso explorador a conocer la parte de Panamá. Mira, llegan a la costa atlántica de Panamá. Mira, piensa esto. Llega a la costa atlántica de Panamá, nadie nunca ha estado allá y empiezan a recorrer, 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 cuando de repente se encuentran a la otra costa de Panamá. Y ahí en Panamá descubren por primera vez los españoles el Océano Pacífico. Es la primera vez, siempre todo era por el Atlántico, siempre era el Caribe, las islas de Cuba, Puerto Rico, el lado de Venezuela, Colombia, las costas del Atlántico, hasta que Francisco Pizarro, con el explorador que estaba Vasco Núñez, eso no importa, llegan al otro lado de Panamá y conocen por primera vez el otro océano, el Océano Pacífico, 1513. Y ya están en el Pacífico, ya Perú ya está a un paso. ¿Qué más, Kristen? A la ruta, ¿está bien? Ajá, ok. Antes yo quiero mencionar antes de la ruta. Entonces, en 1513 se van al otro lado de Panamá y descubren el Océano Pacífico y las nuevas costas del Pacífico, ¿no? Pero ustedes saben que hay carretera desde Estados Unidos hasta Colombia, hay carretera, uno puede ir en carro, ¿eh? Pero ya en Colombia ya no se puede, porque ya no se puede pasar más a Sudamérica en carretera, porque esta zona es de selvas, es una tierra muy complicada para estar por ahí, es selvas, el Amazonas, muchas cosas por ahí, y ellos están por ahí. Entonces, su gente, porque él se fue con un grupo de gente, le dice, yo ya no quiero avanzar más, ya estoy acá varios meses, me pican los mosquitos, la gente se muere, enfermedad, no, ya no. Mucha gente ya se quiere ir. Sin embargo, por ahí los indígenas por ahí ya dicen, pero más al sur hay Pirú, que es una tierra de mucho oro. Entonces, Francisco Pizarro, hay un momento histórico muy famoso y se ve en la foto de abajo donde dice, voy a dibujar una línea en el piso.
Los que vengan conmigo para acá, les prometo que van a ser ricos. Yo confío en esto. Y los que se queden al otro lado, regresen a España a vivir como antes y ser pobres. Entonces, 12 personas más cruzaron esa línea y dijeron, nosotros vamos. Y por eso se llama los 13 de la marcha en 1526. Y 13 son los que decidieron aventurarse hasta el sur, hasta llegar hasta el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, ¿no? Ya con el tiempo recibieron refuerzos, recibieron más gente española y pudieron armar un grupo más grande. Pero si estos 13 hubieran dicho, no, ¿sabes qué? No tiene sentido ir al sur, regresémonos todos al norte, tal vez hubiera tomado mucho tiempo más antes de conocer a los incas. Pero Francisco y 12 personas más dijeron, no, nos seguimos adelante. Y gracias a ese deseo pudieron conocer al Imperio del Sur. En esta época, y esto es importante, tuvo un socio, otro español muy famoso, que se llama Diego de Almagro. Y es famoso porque ellos empiezan siendo amigos, siendo socios, se llaman los socios de la conquista, pero con el tiempo se van a odiar y se van a matar. Uno mata al otro, los hijos matan a uno, los hijos del otro matan al otro y así se acaba. Pero eso viene más adelante. El drama, ¿no? De ahí vienen las telenovelas. Vamos a ver ahora a la llegada a Perú. Sí, Francisco Pizarro quería conquistar el nuevo mundo para ganar dinero y oro y todas las cosas, pero no tenía en su mente voy a ir a Perú. Fue de Panamá y estaba nomás como conquistando y viajando con no sé cuál palabra, pero nomás querías tener oro y dinero y cosas así, va explorando y es cuando oyó de Perú, estas incas y cosas así, y luego se fue a Perú, pero no fue como it was not his destination. So, Claro, él solo sabía, en el sur dicen que hay mucho oro, ujú, dice, entonces no se sabía mucho, ¿no? Pero él quiso, no, si es que hay, si es que la gente habla es por algo, así es que yo me voy, y así se fue, ¿no? Ujú. sí. Entonces, desde Panamá hasta Perú. Ujú. Ujú. Y es cuando conoció a los incas y es cuando lo conquistó, pero nomás lo quería para el oro y para como dijimos, fue una cultura muy avanzada, tenían cosas de la arquitectura y los textiles. Claro. Quería, Hernán Cortés allá en México no era tan descarado. Él decía, quiero conocer, quiero explorar, conocer tierras, declararlas para el rey, para la corona. Este decía, yo quiero oro, así directamente, y él por el oro se movió e hizo todo lo que hizo. Ujú. Bien, ahora, yo les cuento esto, es parte de la biografía de Colón, perdón, de Francisco Pizarro. En un momento, mira este mapa a la izquierda, Francisco Pizarro en verde y Diego de Almagro en rosado. Esto no es un mapa, pues obviamente no fue delineado perfectamente, pero más o menos tenían una idea, que del Cusco para arriba iba a ser todas las tierras de Pizarro y del Cusco para abajo iban a ser todas las tierras del otro socio, ¿no? De Almagro, ¿no? Entonces más o menos se dividieron las tierras, pero con el tiempo hubo problemas de límites, hubo problemas de que no, esto me toca a mí, esto estás equivocado, esto es tuyo, no, esto es mío, y empezó la guerra civil entre los mismos españoles, ¿no? Al final, Pizarro mató a Almagro, a su socio, y años después, en 1541, los hijos de Almagro mataron a Pizarro, y así acabó sus días en Lima. Muy bien, ahora, ¿qué pasó? Uy, esto, no, ahora sí. Ok. Estamos aquí y ahora me toca a mí hablar un poquito. ¿Eso es mío o tuyo, Kristen? estudió. Ok, sí, ahora les cuento un poquito y esto es importante porque antes de que me olvide, recuerden que la próxima clase tienen que entregarme el primer ensayo, ¿verdad? Que tiene que ver sobre cómo es posible que un grupo de españoles que viaja de tan lejos, claro, viene con caballos, viene con armas, pero viene a poblaciones de millones de personas. ¿Cómo es posible que cientos de españoles hayan podido conquistar a las civilizaciones de esta parte del continente, ¿no? De los aztecas, los incas, ¿cómo? Ya aprendimos con los aztecas que
tuvieron la gran suerte, estos españoles, Hernán Cortés y sus españoles tuvieron la gran suerte de que Moctezuma era tan supersticioso que esperaba que regrese el Quetzalcóatl, ¿no? Y cuando llega Hernán Cortés, él piensa que es Quetzalcóatl. Y entonces, en vez de ponerle resistencia, lo recibe con regalos y los brazos abiertos. Eso tuvo la suerte. Ahora, ¿cuál es la suerte de Pizarro en la zona del Perú? Llega Pizarro en el momento de que dos incas estaban en guerra civil peleándose por ser el siguiente rey. Estos dos incas a la izquierda pueden ver Huáscar, un poquito mayor que Atahualpa, eran los dos hijos, ¿cómo se dice la palabra? Dos hijos legítimos del Inca anterior que acababa de morir y ellos dos se creían con el derecho de ser los herederos del siguiente, ser el siguiente rey. Entonces se pelean a muerte y hay una completa guerra civil en el imperio de los incas. Y en ese momento llega Pizarro. Si es que Pizarro hubiera llegado en la época del padre de ellos, donde el reino estaba tan unido y tan fuerte, no hubieran podido conquistar a los incas. Pero llegan en un momento de división. Cuando hay división es más fácil conquistarlos, ¿no? Entonces, ese fue el drama que vivía el imperio. Estaban en plena guerra civil. Al final, Atahualpa, el hermano menor, vence y mata a su hermano. Y se dice que este padre, el padre de ambos, que acababa de morir, de hecho tenía varios hijos, porque los incas tenían muchos hijos, tenían muchas mujeres y todo. Estos eran los dos legítimos, pero tenían muchos también ilegítimos. Entonces, de hecho, Atahualpa mata a su hermano Huáscar, lo vence en guerra, lo mata y empieza a matar a todos los demás hijos que tenía también. Atahualpa era muy, como él quería ser realmente el siguiente rey. En ese momento llega Pizarro. Este es un videíto que me ha gustado bastante, se los voy a mostrar sobre cómo fue el momento en que se encuentra Pizarro con Atahualpa, que ya había matado a su hermano. Al caer la noche, las fogatas del campamento del ejército inca ardieron en todas las colinas que rodeaban la ciudad. Pizarro sabía que su pequeño grupo tenía pocas posibilidades en una batalla campal contra esta enorme fuerza. Entonces, Pizarro sabía que habían bastantes incas, bastantes soldados. Entonces, él dijo, yo quiero atrapar al inca, pero no puedo abrir una batalla abierta, llamar a mis hombres, ve, vamos a atacarlos porque ellos van a ver. Lo mejor es ataque sorpresa. Entonces, él escondió a sus soldados españoles con sus armas que los incas nunca habían visto en lugares estratégicos para sorprenderlos. Sus exploradores contaron al menos 30.000 guerreros incas. Durante la noche del 16 de noviembre de 1532, los españoles oraron juntos creyendo que sería la última vez. Uno de ellos escribió, el miedo cubre a los hombres como... Decidieron atacar al día siguiente en un ataque sorpresa, pero podrían fallar. Entonces, como eran tan fanáticos cristianos de la época, obviamente empiezan esa noche anterior rezaron, ¿no? Porque tal vez podría ser la última vez de sus vidas, el último día. Manto negro. Ahora todos pueden ver con claridad la locura de esta empresa. Todos sabemos que solo un milagro puede salvarnos. Y unos cuantos tal vez se pregunten si el cielo los considera dignos de ese milagro. Con las primeras luces, Pizarro ordenó a sus hombres prepararse para la batalla. Pero la muerte parecía más probable que la victoria. Permanecieron ocultos rodeando un patio y aguardaron. Transcurrieron horas sin señales de Atahualpa. Permanecieron ocultos, escondidos, ¿no? Esperando señal para el ataque. Repentinamente, guerreros incas aparecieron en las colinas de los alrededores. Eran miles y estaban tan confiados de su superioridad que llegaron desarmados. No se imaginaron que un grupo pequeño de españoles podría atacarlos porque no sabían cómo funcionaban esas armas con balas. Ellos simplemente con sus piedras y sus cositas y sus cuchillos dijeron, no, estos de acá, ¿qué nos van a hacer? ¿No? Pero se llegaron desarmados por su gran diferencia numérica.
No sabían cómo funcionaban las escopetas y las balas. Los españoles se inquietaron, pero solo podían esperar. Luego, en medio de un espectáculo extraordinario, entró la élite incaica. Un desfile majestuoso en el patio. Cientos de sirvientes limpiaron el sendero para el dios rey. Con gran pompa y fanfarria, el rey de los incas entró en la ciudad. Los nobles incas más importantes rodeaban a Atahualpa, transportándolo en un suntuoso trono de oro. Los conquistadores quedaron atónitos ante esta exhibición de poder y riqueza. Atahualpa Imagínate, ¿no? Ven por primera vez al rey Inca acercándose y lo ven lleno de oro. Qué sorpresa, ¿no? Qué increíble ver algo así. creyó que su apariencia divina les inspiraría respeto. En Cajamarca, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse. El capellán de Pizarro se aproximó al rey con un crucifijo y una... Ese momento es histórico. ¿Estás escuchando o todavía? Ok, yo te cuento lo que está pasando ahí. Bueno, se encuentra un momento, Pizarro sale como a saludar, pero sus soldados están escondidos y mandan a este capellán, que es una palabra como monk, como monje, que es un religioso que los acompañaba, y le lleva una Biblia, ¿no? Y le da la Biblia al Inca, ¿no? Como diciendo, tienes que convertirte a la verdadera religión, ¿no? Y mira lo que hace el Inca. Biblia. Exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas. Le exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas, ¿no? Según su visión cristiana, ¿no? Y que adopte esta religión, la verdadera, ¿no? Y se sometiera al bautismo y a la corona española. El sacerdote le entregó una Biblia, pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas. Atahualpa inspeccionó la Biblia. No encontró magia ni valor en ella. Es muy famoso ese momento, ¿no? El religioso le da la Biblia, él dice que simplemente inspecciona. Famoso el momento que lo pone en el oído para ver qué es, ¿no? Para ver si es como algo que suena y no siente nada y la bota. ¿Qué significa botar la Biblia para españoles de esa época, ¿no? Con su vida tan religiosa? La arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia. Blasfemia. Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas. Un soldado escribió: entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte. El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El rey Sol fue derribado. Pizarro lo arrestó. Y así ese ataque de sorpresa con espadas de hierro y con balas y escopetas, pues causó la diferencia, ¿no? Y bueno, les cuento aquí, Pizarro lo atrapa, lo captura y Atahualpa, viéndose capturado por esta gente claramente extranjera, ¿no? Totalmente diferente, le dice, viendo él que Pizarro es muy greedy, ¿no? Codicioso, avaricioso y que le gusta el oro, le dice, voy a levantar mi brazo en este cuarto, hasta donde llegue mi mano, te voy a llenar este cuarto de plata 2 veces y 1 vez de oro, hasta donde llegue mi mano. Imagínate eso. Ahora, bueno, no sé si escucharon, pero esto ocurrió en Cajamarca, que es una ciudad en el norte del Perú. Fue la segunda
capital del imperio de los incas. Después de Cusco está Cajamarca. Y en Cajamarca estaba Atahualpa. Y en Cajamarca ocurrió este hecho. Y en Cajamarca hay un lugar turístico que se llama el Cuarto del Rescate, donde tú puedes entrar y ver la marca que hizo el Inca con su mano, ofreciendo pagar por su libertad. Dijo, voy a darte 2 cuartos de estos llenos de plata y uno de oro y me dejas libre. ¿Y qué crees que hizo Pizarro? Aceptó. ¿Y qué crees que hizo Pizarro después? No cumplió y lo mató. Entonces recibió todo ese oro y toda esa plata y después dijo, ¿sabes qué? Me acabo de enterar que has matado a tu hermano. Me acabo de enterar que tienes varias mujeres. Eso es poligamia, está prohibido. Me acabo de enterar que aquí en esta cultura te has casado con hermanas tuyas, porque también era parte de la cultura, casarse con las hermanas de pura sangre. Entonces, Pizarro le dijo, lamentablemente por todo esto, te tengo que condenar a muerte, porque en la época de la Santa Inquisición. Entonces, así fue. Atahualpa, a pesar de haber pagado por su rescate, fue condenado a muerte en la hoguera, en fuego. Sin embargo, en último momento se le dio una opción. Si aceptas bautizarte y convertirte a la religión cristiana, te cambiaremos la pena de muerte por fuego a strangling, ¿no? A ahorcamiento. Y él lo hizo, él se convirtió, pero no tanto por miedo al fuego, sino porque en su cultura el cuerpo no podía deshacerse, o sea, el cuerpo debería ser enterrado porque así su alma vive. Entonces él pensaba que si su cuerpo era quemado, iba a completamente dejar de existir. Pero si su cuerpo era simplemente enterrado, él podría vivir de otra manera. Por eso él aceptó bautizarse, convertirse y murió ahorcado. Ok, segundo. Ya, ok. Bueno. Entonces, oficialmente Atahualpa fue el último inca que vivió prácticamente libre, ¿no? Hasta que llegaron los españoles, ¿no? Por poco tiempo, porque venció a su hermano y estuvo un tiempito de único rey y ahí nomás llegan los españoles y lo atrapan y lo matan. Entonces los españoles capturan la cabeza de este imperio, empiezan a llegar más en masa, pero empieza también la resistencia inca. Los incas se organizaron y dijeron, ah, no, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos. Y mira, este inca fue el primer, después, a los pocos años nada más de la muerte de Atahualpa, aparece un hermano de Atahualpa. Manco Inca era un hijo, uno de los hijos ilegítimos de su padre. Como les había dicho, Atahualpa y Huáscar eran hijos legítimos, pero Manco Inca era uno de los hermanos ilegítimos que tenía y él encabezó la lucha de la resistencia. Esta lucha de la resistencia duró 40 años más o menos. Fueron 4 incas sucesivos que lucharon por esta resistencia. Al final perdieron, pero dejaron una semilla que fue fundamental para la independencia. Y ahora les voy a contar. Entonces, después que Atahualpa es atrapado y es asesinado por Pizarro, ahí nomás empieza la resistencia, que es primero con Manco Inca, y esta foto representa cómo este guerrero inca, ya habiendo conocido más o menos la tecnología española, empieza a luchar con armadura española, con espada española y a caballo, cosa que ellos no conocían antes. Entonces es un primer buen guerrero que empieza realmente a luchar y a luchar tanto que logró que una zona del Perú sea impenetrable por los españoles. Y ahí empezó a reclutar y reclutar más incas para fortalecer esa resistencia. Tanto fue la resistencia que uno de sus hijos, Sayri Tupac, fue invitado por el virrey, el viceroy, ¿no? El virrey, para tener un acuerdo de paz. Y el virrey de España en el Perú le dijo, ok, nunca vamos a poder estar en paz, porque ustedes realmente son ya muy fuertes. Así es que, ¿qué te parece si hacemos un tratado
un tratado de límites. La parte más de Lima es de los españoles y la parte más de Cusco es de ustedes ya para siempre. Y así, mira, Manco Inca organizó una resistencia tan fuerte que su hijo ya tuvo el poder de hacer un tratado con el virrey español en Perú, porque los españoles no podían ganarles. Em, Imagínate eso, ¿no? Hacer un tratado entre incas y el rey de España. Este es el representante del rey de España, el virrey. Pero el último sucesor de estos 4 incas resistentes fue Túpac Amaru. Y Túpac Amaru dijo, no, a mí no me van a hacer ningún trato. Él desconoce los tratos y dice, yo tengo que recuperar a mi pueblo, a mi gente, y quiero votar completamente a los españoles de esta región. Y él rompió el trato. Él rompió el trato y dijo, no, yo no quiero españoles aquí. Hizo una tremenda resistencia, pero al final perdió. Y fue asesinado, fue decapitado, su cabeza fue puesta en la plaza central de Cusco como señal para que no hayan rebeliones, ¿no? Entonces ahí acabó la resistencia temporal de los incas, pero el recuerdo de estos incas tan luchadores, tan diferentes, tan realmente darlo todo por su pueblo, logró que uno de los descendientes de Túpac Amaru 200 años después, espera. Esto se traba a veces. Muy bien. Ok. 200 años después, uno de los descendientes de Túpac Amaru fue Túpac Amaru II. Ya 200 años después, 1738 hasta 1781, él formó la rebelión sudamericana pro-independentista más grande que ha tenido Sudamérica. Llegaba desde Colombia hasta Argentina. Se movilizaron 100.000 guerreros de diferentes regiones para votar a los españoles. Entonces, la resistencia inca, aunque acabó, dio gérmenes, dio ideas para que uno de sus descendientes, Túpac Amaru II, ya más o menos mestizo, lograra el movimiento revolucionario más famoso de América Latina. Fue tan brutal que los españoles casi pierden, porque hubo rebeliones por toda Sudamérica. Sin embargo, una vez más, los españoles aparentemente ganaron porque lo mataron, y lo mataron de una manera muy horrible. O sea, de muchas maneras lo mataron, se puede decir, porque para empezar, durante ese día, 18 de mayo de 1781, primero tenía que ver cómo sus hijos morían, cómo su esposa moría, ahorcados. Y luego a él le quisieron hacer una muerte horrible, como la ven ahí, que se llama descuartizamiento, ¿no? De descuartizarlo, jalado por 4 caballos, romperle los miembros, los brazos y las piernas, y plantar un brazo, una pierna, un brazo, una pierna en diferentes lugares como señal de que no deberían hacer esto en el futuro las demás personas. Sin embargo, él era bastante musculoso y no pudieron desmembrarlo. Por eso al final solo lo decapitaron ese mismo día. Pero Túpac Amaru II, descendiente de los incas resistentes, había sembrado el grito de independencia en Sudamérica. Solamente 40 años después empezaron las independencias finales en los países sudamericanos. Entre 1810 y 1825, todos los países sudamericanos se libraron de España. Entonces, por eso a Túpac Amaru II se le considera el precursor de la independencia sudamericana, porque su movimiento, su lucha, finalmente movió el sentimiento de las personas y ya la generación siguiente logró independizarse. Y Túpac Amaru fue movido por su pariente anterior, Túpac Amaru, ¿no? Y siempre desde el inicio el deseo de reconquistar su tierra, ¿no? La conquista por los españoles y la reconquista por los herederos de los pueblos indígenas. Muy bien. Kristen, ¿cómo afectó a los incas Francisco Pizarro? Okay. So, como efecto de esta conquista, muchos aspectos de la cultura inca fueron destruidos Claro. o cambiados
como no lo pueden hacer para atrás. Y además, enfermedades y la disminución de la población. Claro, es casi lo mismo que los aztecas, ¿verdad? O sea, pérdida de la cultura, pérdida de la religión, disminución demográfica de la población por las enfermedades que también trajeron, ¿no? Y se pierde el sistema social que tenían de los ayllus, de ese sistema comunista, pues se pierde todo, ¿verdad? En general, ¿no? Ujú. Sí. Y una gran parte de la población inca fue el arte que tenían y la cultura que Ajá, trajo la gente. ya, Y la gente que no se murieron, la mayoría se fueron esclavados y obligados claro. a trabajar en las minas de oro y plata y convertirse al cristianismo. So, Ujú, no tenían su cultura, no tenían sus dioses, nada de eso. ujú. Perdieron como todo. So, Algo interesante que quiero mencionarles sobre la esclavitud. Los españoles también trajeron muchos esclavos africanos, así como los ingleses trajeron a esta región de Estados Unidos. Los españoles trajeron a muchos africanos para esclavos, ¿no? Y estos africanos principalmente se asentaron en el Caribe. Por eso ves a Cuba, a República Dominicana, con una población bastante negra, bastante afrodescendiente, porque allá trabajaban el azúcar, la caña de azúcar, producir azúcar que se vendía mucho. Pero ¿qué pasa? Traen bastantes africanos también al Perú, pero los africanos no pueden trabajar en las minas, porque las minas están en altitude y los africanos no pueden vivir ahí, o al menos en esa época no podían. Su cuerpo no estaba acostumbrado para respirar, para trabajar en tan altitud. Por eso los españoles hicieron a los indígenas los esclavos. Entonces, la fuerza, el workforce del Caribe son los esclavos africanos para las plantaciones de azúcar. Pero el workforce de Perú son los indígenas, porque ellos son los que trabajan en la mina sacando oro, plata, que es la primera actividad económica. Bueno, y luego, un segundo más, esto se traba. Ok. Entonces, qué nos han dejado ahora? Les cuento la influencia incaica en el Perú. Primero, Machu Picchu, de verdad, lo primero. Una de las 7 maravillas del mundo, así como lo es Chichén Itzá de los mayas, Machu Picchu en Cusco, ¿no? Es impresionante. Tal vez tú dices, ok, bonito, pero tú no sabes dónde está. Está en el top de una montaña gigante y llegar allá es espectacular, ¿no? Una de las principales actividades turísticas, obviamente, del Perú. Alguien que va al Perú es como, si no fuiste a Machu Picchu, entonces, ¿para qué fuiste al Perú? Algunas costumbres, como ves a la derecha, el té de coca. El té de coca, ese es un coca leaf, súper popular. Todos los turistas que llegan a Cusco deben tomarse tecito de coca para que les ayude con la cabeza, la respiración, ¿no? Y hasta ahora, en junio, se recrea, se representa esa festividad al sol, el Inti Raymi, y es absolutamente espectacular. Imagínate esto, y mira un pedacito nada más, la cantidad de actores que representan cómo era la celebración hace 500 años. Si es que puedo hacerlo funcionar. A ver, un pedacito. Bueno, es impresionante. Todos los 22 de junio en Cusco, todo el mundo quiere ser parte de esta representación de cómo era el Inti Raymi hace 500 años, ¿no? Y se vuelve también un evento turístico súper atractivo. Em, ya terminamos. Ok. Ok. Bueno, la textilería, este soy yo, hace muchísimos años. La textilería, pues, es espectacular.
Se vende bastante y representa bastante al Perú porque muchos de los productos son de vicuña. Vicuña wool, ¿sabes qué es la lana más cara del mundo? Y es parte de la textilería inca, ¿no? Que se usa. Yo les cuento que era bailarín folclórico y representé a Perú en muchos festivales internacionales y pues aquí está una foto. Luego aquí ven un hombre con las textilerías, las alpacas, las llamas tan típicos, ¿no? Las llamas, estas de acá, no, estos son alpacas. Las llamas son bestias de carga, ayudan a llevar las cosas. Las alpacas es para hacer ropa, ¿no? ¿Qué plato es este? ¿Ves aquí el plato de abajo? Plato típico que me encanta, es mi plato favorito. No me juzguen. ¿Qué es? ¿Sabes qué es? Es un guinea pig, ¿no? Que en Perú se llama cuy. Es un delicacy, ¿no? Yo soy de la costa, al lado del mar. En mi tierra no había incas, ¿no? Pero el cuy se come mucho en las montañas, donde vivían los incas, ¿no? Y otra herencia importante, pues, la herencia lingüística. Así como la lengua maya, a ver si recuerdan, le conté que la lengua maya, con 2000 años de antigüedad, realmente es una familia de lenguas mayas. El quechua también es una familia de lenguas quechuas, que entre ellas algunas se parecen, otras no se parecen tanto, ¿no? Entonces no es una sola lengua quechua que se entiende desde Ecuador hasta Argentina, no. Es un conjunto de familias lingüísticas que tienen un origen común. En este mapa vemos más o menos los pockets, las partes donde todavía hay hablantes, donde todavía hay quechua hablantes, ¿no? Alrededor de 8 millones de hablantes quechuas existen todavía. La mayoría está en Perú y Bolivia en segundo lugar, ¿no? Y pues tenemos palabras de los incas que han pasado a ser parte del español en general, como la llama, la vicuña, animales, ¿no? Alpaca, cóndor, ¿no? Que se usa hasta en inglés. Puma, que se usa hasta en inglés, ¿no? Papa, ¿no? Guano, que se usa hasta en inglés. Palabras que primero pasaron al español y luego a otras lenguas. Son palabras quechuas. Y hay algunas, a la derecha vemos distribución más limitada, es decir, que solo se usan en Perú o en regiones cerca, no en todo el español, como guagua, es bebé. ¿Cómo se dice kindergarten en Perú? Se dice guagua guasi. Guasi es house en quechua, casa. Casa para bebés, guagua guasi. Así se dice kindergarten en Perú, ¿no? Y palta, no sé si han escuchado eso, es la forma de decir aguacate para nosotros, que también se usa en Bolivia y en Argentina por la influencia quechua. Y eso es todo. Y eso es todo con esta presentación. Wow, perfecto el tiempo. Muchas gracias, Kristen. Y bueno, estamos aprendiendo. Entonces, tenemos una presentación más que es con Jenna la próxima semana y después, la siguiente semana, tenemos una revisión de estas 4 presentaciones para el examen siguiente, ¿no? Lo que tienen que hacer, no se olviden, es ese paper. Creo que hay un espacio ya en Canvas para submit, pero si no, en un rato voy a verlo y les voy a mandar un mensaje. Este es el espacio donde pueden enviar su paper, ¿ya? Detalles sobre cómo es el paper está en el syllabus. El syllabus te dice, ahí está una parte, doble espacio, punto número 2, 12 point letter y todo está ahí, ¿ya? Y el tema está en el syllabus, ¿no? ¿Y qué más? Y la próxima clase los veo a todos aquí. La próxima clase los veo a todos aquí en el Classroom para hacer la discusión y el worksheet de esta presentación. ¿Está bien? Muy bien, entonces, gusto ver a la mitad de la clase y el resto los veo el jueves.